Iglesia Adventista de Campo Rico presenta. Feliz sábado, hermanos. Que la paz de Dios pues sea con cada uno de nosotros. Vamos a tener una palabra de oración, a invitar al que el Espíritu de Dios pueda hablar a nuestras mentes en este momento para recibir su palabra y que ella pueda producir una transformación en nuestras vidas. Oramos. Padre amante que estás en las alturas de los cielos, gracias te damos por tus bondades, gracias por tu misericordia. Gracias porque por tu gracia estamos aquí el día de hoy. Así que ahora que hemos de estudiar tu palabra, permite que tu Santo Espíritu hable a nuestros corazones y permite, Padre Celestial, que tus palabras puedan obrar una transformación, así como fue posible en la creación, donde tú hablaste y todo existió. Que tu palabra en nuestros corazones pueda crear nuevas cosas y pueda transformar nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vaya conmigo al libro de Marcos, capítulo 5. A partir del versículo 1. Y vamos a leer allí pues un relato bastante interesante que tiene una tremenda lección para cada uno de nosotros. Dice el texto: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro desde los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido despedazadas por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriendo su cabeza con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes más. Porque Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, pues somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos. Y Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y entonces vienen a Jesús y ven al que había estado atormentado por la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les comentaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Versículo 18 dice: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales las cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y aquí me voy a detener. Hay algunos elementos interesantes en este relato. Dentro de esos elementos podemos notar que se hacen varias peticiones. Número uno, los demonios hacen una petición inicial diciéndole a Jesús que no los enviase fuera de aquella región. Jesús se lo permite.
Segundo, ellos piden que los envíen a los cerdos. ¿Y qué hace Jesús? Jesús se lo permite. La gente viene, ve todo lo que ocurrió. Jesús representaba para ellos un gasto, puesto que su economía era basada en la agropecuaria, en la pecuaria específicamente. Y Jesús representaba un daño. Había eliminado, pues, el hato de cerdos que ellos tenían ahí para su sustento. Y le dicen que se vaya a Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús se lo permite, les concede esa petición. Pero entonces viene aquel que por gratitud había sido restaurado, había sido sanado, y Jesús y le dice, yo me quiero ir contigo en gratitud a lo que tú has hecho conmigo. Pero Jesús no se lo permite. Y aquí hay varios elementos a destacar. Muchas veces nosotros vemos, así como decíamos esta mañana en el Salmo 73, cómo la gente que no cree en Dios, cómo la gente que no teme a Dios prospera, triunfa, y puede pasarnos como le pasó a Asaf en algún momento. Pues si ellos están tan bien, entonces el que está mal soy yo, y deseó esa condición de los impenitentes. Pero ¿qué pasa? Él recordó, miró al cielo y recordó la obra que Dios está haciendo por los seres humanos y recordó por qué Él está de este lado. Muchas veces a nosotros nos ocurren cosas en nuestras vidas y nosotros pudiésemos llegar a pensar que Dios se ha olvidado de sus hijos, porque vemos cómo la maldad prospera, vemos cómo el mal avanza y nosotros cada día más perdemos terreno. Hay algo interesante en este relato. Este relato lo narra Marcos luego de Jesús haber predicado en la llanura de Genezaret, en el capítulo 4 del libro de Marcos, y luego de la tempestad que se suscitó en el mar de Genezaret antes de Jesús llegar a la región de Gadara. Jesús tenía una intención con ese viaje. Alguien necesitaba de Jesús en ese lugar y Jesús fue a su encuentro. Note que tan pronto este hombre que estaba siendo dominado por una gran cantidad, vamos a hablar de ese detalle más adelante, de demonios, tan pronto ve a Jesús, va delante de él y se postra. Esta región de Gadara era una región que pese a que los residentes de aquel lugar eran judíos, ellos se habían apartado de Dios y no vivían los preceptos del judaísmo como tal. Porque de plano, todo judío sabía que la ganadería de cerdos no era un negocio para un hijo de Dios. Todos sabemos que Levítico 11 marca a los cerdos particularmente como comida inmunda, como algo profano, es la palabra que aparece. Y había un mandato para los judíos incluso de ni siquiera tocar su carne, su cuerpo. Este grupo de personas vivían abiertamente opuestos a la voluntad de Dios porque ellos estaban haciendo algo como medio de sustento de lo que Dios le había dicho que no lo hicieran para vivir. Bien, entonces la condición de Gadara, de Perea y de toda esa zona de Decápolis era una condición sumamente degradante. Ellos habían llegado a apartarse de Dios al punto que los mismos judíos ya le consideraban como gentiles, como gente profana. Pero, pero Jesús tenía la necesidad de llegar a ese lugar para que el evangelio de Dios alcanzara aún esa gente. Y vemos qué tan lejos había llegado esta gente, que en el caso de la persona que impresionó a Pedro, quien es que dicta la carta a Juan Marcos para que él escriba, encontramos
que ese personaje en lo particular, Mateo dice que son dos, pero este fue el que le cautivó a Pedro la atención, tenía una condición tan deplorable, tan llamativa, que se dedica a decir, o sea, imagínese una gente, número uno, que vive en los sepulcros. Yo no me atrevería a vivir siquiera cerca de uno, a atravesar uno de noche. Mire que yo no creo en muertos, yo no creo que yo soy adventista, yo no creo que los muertos salen, pero el ambiente allí no es el más propicio, realmente no es para mí. Y esa era la morada de este hombre. Este hombre vivía dando voces, gritando como un loco, de día y de noche, dice el texto. Este hombre tenía una fuerza tan descomunal que lo amarraban con grillos y cadenas. Nadie lo soportaba porque se le zafaba cada vez que lo amarraban. Desbarataba, desmenuzaba las cadenas y los grillos que le ponían. Imagínense qué zozobra llegó a ser este hombre para aquella nación. Y aquí hay algo interesante. En una ocasión anterior, un martes, recuerdo que hablé con ustedes acerca de lo que es el derecho legal espiritual. Doy una pequeña repasadita acerca de eso. Nuestras vidas tienen dos dueños, dos posibles dueños. O tu vida le pertenece a Dios, o tú se la entregas ¿a quién? A Satanás. No hay término medio. Que no se puede servir a dos señores, porque o se amará a uno y se aborrecerá el otro y viceversa, ¿cierto? Entonces, planteado está, o somos de Dios o no lo somos, o somos del otro. Entonces, esta gente que se había ido a vivir en contra de los designios de Dios, en contra de la voluntad de Dios, ¿de quién eran pueblo? De ese mismo que usted está pensando, y yo no quiero mencionar. Ellos habían entregado el derecho legal espiritual de sus vidas a Satanás. Y al punto de que antes que ver las cosas buenas, antes que ver los valores, antes que ver la vida espiritual correcta, ellos estaban enfrascados en mirar las cosas negativas. Al punto que cuando ellos llegan a ver el escenario de todo lo que había pasado, más que pensar en la restauración de la vida de una persona, se pusieron a pensar en los bienes materiales que habían perdido. Y da pena decirlo, pero muchas veces nosotros actuamos de la misma forma. Cuando yo le doy más importancia a los bienes materiales, a mi comodidad, a mi estabilidad, en el sentido de que yo no me siento confortable con hacer esto, con hacer aquello, sencillamente no lo voy a hacer, no pensando en el bien que puedo estar haciendo yo a mi prójimo, sino que de manera egoísta me cierro la oportunidad de hacer un bien a alguien. Entonces actúo exactamente como la gente de Gadara en ese aspecto. Y esta gente llegó a vivir en una condición tal, específicamente este hombre llegó a vivir en una condición tal, que llegó a albergar dentro de sí alrededor de 6,000 y tantos demonios. La palabra legión para nosotros quizás es una palabra, pero es un número realmente. Era como los romanos designaban a una compañía que estaba dirigida por varios centuriones, ¿verdad? Que tenía aproximadamente 6,000 y tantos soldados, 6,300 soldados. O sea, que aproximadamente este hombre tenía 6,300 demonios.
Y hay una fórmula que Cristo dijo una vez que yo quiero que vayamos a la Biblia y la leamos. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, específicamente en el versículo 43, que dice: cuando el espíritu inmundo, hablando de los demonios, sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y ordenada. Esa es la obra que el Espíritu puede hacer en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que ellos y vienen a morar allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser como peor que el primero. Yo he escuchado decir a la gente que tiene 7 demonios. No. Recuerde, uno va y busca otros 7, son 8. Hágase la siguiente pregunta. Si decimos que el endemoniado gadareno tenía 6,300 demonios aproximadamente, ¿cuántas veces este hombre había quebrantado un voto con Dios? Es un número grande. Y como yo digo, está temprano en la mañana y no hemos comido para estar haciendo ese tipo de cálculos. Pero muchas veces. Y este hombre llegó a una condición deplorable. Pero todavía quedaba algo que clamaba a Dios, pidiendo una nueva oportunidad. Por eso usted va a encontrar que a partir del versículo 35 del capítulo 4 del libro de Marcos, Jesús tenía un marcado interés en cruzar a esa zona. Y dentro del plan de Jesús, Jesús vino, como él dijo en el libro de Juan, capítulo 2, Jesús vino a salvar y a rescatar, ¿a qué? A lo que se había perdido. Por eso, donde quiera hubiese una persona que necesitara de Cristo, ahí estaba él. Pese a que estaba limitado por limitaciones físicas. Y Cristo cruza. Y la situación era tan tal que el enemigo levantó, Marcos capítulo 4, 35 en adelante, una tempestad para evitar que Jesús llegara a ese lugar. Pero Jesús, como sabía la obra que estaba haciendo, era de su Padre y contaba con su aprobación, Jesús estaba durmiendo tranquilo y nada lo amedrentaba. Me recuerda a Pablo cuando experimentó también el naufragio. La gente estaba asustada y él le oró al Señor: Señor, tú sabes a qué yo voy a Roma, así que yo te pido que nos conserves la vida. Y el Espíritu le dijo a sí mismo: mira, te vamos a conceder la vida tuya y la de los tripulantes, pero lamentablemente la embarcación se va a perder. Dios luchando en favor de sus hijos. Y en este negocio, Cristo estaba claro de que alguien necesitaba sanidad espiritual. Así que Cristo pasó todo lo que ocurrió para crecimiento de los apóstoles. Jesús se pone en pie y le dice: ¿acaso no tienen fe? Ustedes no saben la obra que estamos haciendo. Se levantó y le dijo al mar: calla y enmudece. Y automáticamente todo se calmó, mostrando así la autoridad y el poder de Dios delante de ellos. Y tan pronto Jesús llega, liberta a este hombre. Y este hombre ahora está sentado, vestido y en su juicio cabal. Si yo les hago a ustedes la pregunta, ¿cuáles son las necesidades fundamentales del hombre? ¿Qué usted me diría? Si usted se pone a notar en esas 3 cosas que la gente vio cuando llegó, sentado, vestido y en su juicio cabal,
Cristo en un segundito había suplido todas las necesidades que ese hombre necesitaba. Si usted está sentado, significa que usted está tranquilo. O cuando usted no está tranquilo, usted no puede sentar, ¿verdad? Y si usted está tranquilo, es porque usted tiene su problema resuelto. ¿Sí o no? Jesús suplió la necesidad de vestido. Aquel hombre andaba desnudo, andaba dando voces, era un loco. Y en su juicio cabal, Jesús le devolvió la paz. Le restauró por completo en segundos. Y este hombre ahora estaba como debiera estar todo hijo o hija de Dios. Tranquilo, sentado y confiando en que Dios tiene el control de todas las cosas. Pero como ya dije, a todo el mundo le concedieron peticiones, excepto a este hombre, que quería irse con Cristo y servirle. Ah, pero hermanos queridos, si yo veo las bendiciones de Dios desde una perspectiva egoísta y pensando solo en mí, yo diría, óyeme, pero qué injusto fue Cristo, que al único que no le concedió algo, aparentemente, fue a este hombre. Porque no lo dejó irse con él. Ah, pero las bendiciones de Dios no son para verlos desde una perspectiva egoísta. Las bendiciones que Dios nos manda a nosotros es para que las compartamos con otros, en todo el sentido de la palabra. ¿Qué había hecho qué habían hecho aquellas personas? Aquellas personas habían rechazado el mensaje de salvación. Aquellas personas habían rechazado a Cristo. Pero aún en ese momento, Cristo crea un plan B para ellos. Y ese plan B era el testimonio de aquel que había sido restaurado, el que había sido libertado. No había una predicación sin palabras más fuerte que la vida de ese hombre. Imagínense, el loco que andaba dando voces, que andaba rompiendo todo, que andaba haciendo bulla, que andaba desnudo, que vivía en el cementerio, ahora viene y camina derecho, camina vestido, bien vestido, y le dice a la gente, conocí a alguien que cambió mi vida. Miren, no había testimonio, no había predicación de vida más fuerte que la de este hombre. Y ese fue el mandato. Jesús le dijo, mira, ve a tu casa, ve a los tuyos y cuéntale las cosas que el Señor ha hecho contigo. Y el hombre agarró, dice el versículo, vamos a leer 19 y 20. Dice el texto de Marcos capítulo 5, versículos 19 y 20. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y dice el texto, y él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Lo pregunto, ¿de dónde era él? ¿De Decápolis? No. ¿Y por qué le llamamos el endemoniado gadareno si era de Decápolis? Era de Gadara. Él vivía en la ciudad de Gadara. ¿Y a dónde lo mandaron? A la ciudad de Gadara. Vete a tu casa, a los tuyos. ¿De dónde vivían los de él? En Gadara, ¿verdad? ¿Pero a dónde él fue? En Decápolis no son 10 ciudades. Usted dio en el clavo. Él fue a Gadara y le dio la vuelta completica con su testimonio a Gadara. Pero él no se parqueó ahí. Él siguió a Perea y se extendió a toda la región de 10 ciudades llamada, como se conoce en el tiempo de Cristo, Decápolis. Cuando tú recibes una bendición, esa bendición se puede convertir en un torrente de bendiciones sin fin.
Y es por eso que nosotros tenemos que recibir las bendiciones de Dios y compartirlas con otros. Los testimonios nuestros, las experiencias que vivimos con Cristo, más que fortalecernos a nosotros mismos, pueden fortalecer a gente que quizás no ha tenido una experiencia similar a la mía. Por eso es que cuando venimos a la iglesia y yo escucho al hermano Divani o al hermano Rafael, a cualquiera de ustedes, decir, yo tenía esta situación y el Señor me ayudó haciendo esto y esto y esto, y hoy yo glorifico su nombre. Eso me da a mí esperanza de saber de que no importando cuál es la situación que yo estoy viviendo ahora, si el Señor lo hizo contigo, lo puede hacer conmigo. Y es por eso que nosotros tenemos que, no importa cómo nos sintamos emocionalmente, cómo nos sintamos de salud, nosotros tenemos que testificar las bendiciones que Dios nos da. Y eso es lo que la gente necesita ver. Cuando yo me paro en un lugar, en una esquina, a hablar de lo que yo he estudiado en la Biblia, de lo que yo conozco y sé acerca de Dios, la gente no va a escuchar eso. Mucha gente ha hecho eso primero que nosotros y no ha tenido éxito. Ahora, si como este hombre, la gente ve algo diferente, la gente ve que yo no soy lo mismo que otros, porque el Señor ha obrado milagros en mi vida y yo testifico de los milagros que Dios ha hecho en mi vida, va a ocurrir algo, usted no va a tener que buscar a la gente lo va a buscar a usted. Y usted va a decir, pero ven acá, me están llamando de allí, me están llamando de allí, me están llamando de acullá. ¿Qué es lo que está pasando? Sencillamente, usted está testificando de lo que Dios ha hecho en su vida. Usted no es sencillamente un predicador que se para a leer un texto de la Biblia y lo comparte con otros. Usted está hablando de una experiencia que nadie le puede discutir porque es su propia experiencia de vida. De allí es que hay mucha gente que llama a muchos cristianos teóricos, porque no salen de ahí, de la teoría. Pero cuando yo hablo de lo que yo he vivido y de lo que yo he experimentado, de mi relación con Dios, míreme, no hay ese que pueda decir, eso no es verdad, porque yo lo viví. Y el Espíritu de Dios logra, a través de esa conexión con Dios, que la gente pueda ver no solo lo que yo estoy diciendo, sino pueda leer a través de mí qué tipo de relación yo tengo con Dios. Así que, hermanos queridos, al cierre de este tema, tú puedes decidir entregarle tu vida al Señor o puedes dejar sencillamente de no hacer nada y dejar que Satanás tome el control de tu vida. Porque así de fácil es entregarle tu vida a Él. No tienes que hacer nada. No tienes que orar, no tienes que leer la Biblia. Automáticamente Él va a entrar y va a tomar el lugar que no le corresponde. Pero si nosotros decidimos entregarle nuestras vidas a Dios y dedicamos tiempo a conocerle, a entenderle, que es lo que Dios desea. De hecho, la Biblia define la vida eterna, define la salvación, Juan capítulo 17, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único que, Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú te has enviado. En eso consiste. Nosotros hacemos muchísimas cosas. Están bien, son necesarias hacerlas. Pero nuestra mayor preocupación debe ser conocer a Dios. Porque en la medida en la que conozco a Dios y me acerco a Él, todas las cosas en mí, en mi forma de ser, en mi forma de hablar, van a ser impactadas por la palabra de Dios, que tiene el poder de crear todo lo que nosotros estamos viendo el día de hoy. Cuando yo soy confrontado con la palabra de Dios, es imposible que yo siga siendo la misma persona.
Así que dediquemos tiempo a conocer al Señor, a entregar nuestras vidas a Él, porque Él tiene poder, no solamente para salvarnos, sino para salvar a la humanidad a través de salvarnos a nosotros. Vamos a orar. Padre amante, gracias te damos, porque tú eres bueno, porque para siempre son tus misericordias. Gracias, Padre Celestial, porque de muchos lugares nos has sacado a cada uno de nosotros y nos has puesto en este lugar. De muchas situaciones de salud, de situaciones económicas, de peligros de muerte nos has librado y tenemos mucho de qué testificar para que la gente conozca tu poder. Mucho tenemos que agradecerte, Padre Celestial, por las tantas cosas que tú haces en nuestras vidas. Permítenos ser agradecidos y darte a ti la gloria que tú mereces por aquellas cosas que haces por nosotros, para que la gente pueda ver a través de nuestro agradecimiento que hay esperanza en Cristo Jesús. Gracias, Padre Celestial, porque todo ese poder está a nuestra disposición si tan solo creemos y confiamos en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.